Muy buenos días a todos. A través de este video doy continuidad a la lectura y al comentario del documento Los creó varón y mujer. Y hoy hay un tema muy interesante que quiero comentarles y compartirles y que tiene que ver con la propuesta antropológica cristiana. Decíamos en nuestro último videíto que a veces se acusa a la iglesia de que, bueno, critica, cuestiona aquellos conceptos con los cuales no está de acuerdo, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Qué proponen ustedes? Y algunas veces quizás nos ha faltado esta calidad y esta claridad para proponer, para exponer aquello que nosotros estamos convencidos de que es la verdad, y como verdad sobre el hombre es capaz de planificar a cada uno de los varones y mujeres que venimos a este mundo. Entonces el documento a partir del punto 30 va a exponer lo que llama la antropología cristiana, que es la visión sobre el hombre que subyace en la fe católica, que por supuesto arranca en el mensaje bíblico, tiene su fundamento en la revelación contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Por eso la iglesia como madre y maestra no solo escucha, eso era lo que ocupaba el primer capítulo del documento, sino que fortalecida por su misión original, se abre a la razón y pone al servicio de la comunidad humana ofreciendo sus enseñanzas. Nosotros estamos convencidos de que la iglesia como madre debe tener paciencia, debe acompañar, debe cuidar, especialmente a aquellas personas que sufren, pero también como maestra tiene un deber sagrado, un deber absolutamente irrenunciable de enseñar. Si la iglesia no enseña, si la iglesia dejara de enseñar, dejaría de ser maestra y dejaría de cumplir este mandato de Jesús de ir y evangelizar a todos los pueblos de la tierra. Entonces, el documento recuerda algo que ya se ha dicho varias veces. Sin una aclaración satisfactoria de la antropología, sobre la cual se basa el significado de la sexualidad y la afectividad, no es posible estructurar correctamente un camino educativo que sea coherente con la naturaleza del hombre y que tenga como fin orientarlo a la plena actuación de su identidad sexual, en el contexto de la vocación al don de sí mismo. La antropología es la clave de todo. Cuando tenemos una mala antropología, una antropología falsa, una antropología reduccionista, es evidente que el camino educativo, que todo lo que viene después, que la pedagogía, que la educación que se quiera proponer, va a ser incorrecta, no va a ser conforme a la dignidad personal. En estas coordenadas, que sea coherente con la naturaleza del hombre, que lo oriente hacia su fin, que es el don de sí mismo, de acuerdo a su identidad sexual. Entonces, el primer paso de esta aclaración antropológica, dice el documento, es reconocer que también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. El hombre posee una naturaleza. El hombre posee una esencia dotada de fines y de tendencias específicas que le son propias. Por eso él debe también contemplar, descubrir, reconocer y respetar esa naturaleza. No estamos hablando acá entonces en el contexto de las ciencias biológicas, lo que se suele llamar la naturaleza, como el cosmos material o los ecosistemas. Estamos hablando de naturaleza en el sentido filosófico de la expresión, que ha sido recogido también en el magisterio. Esto es una cita de Veritatis Splendor, un documento de los más importantes de Juan Pablo II, para algunos dicen es el más importante de todos. Entonces nosotros también tenemos una naturaleza, nosotros no somos pura libertad como promueve, como quiere proponer el existencialismo, por ejemplo. Entonces debemos reconocer que hay algo en nosotros, mucho, que viene dado. Somos, antes de una tarea, somos un don, somos un regalo. Nuestra misma naturaleza es un don que debemos descubrir. Ese es el núcleo entonces de la ecología del hombre, la ecología humana. Reconocer la dignidad humana y reconocer también la ley moral que está escrita en la propia naturaleza. La moral no viene impuesta desde afuera como una serie de prohibiciones arbitrarias. La moral cristiana, la ética cristiana, que tiene también una gran coherencia con la ética filosófica
de los clásicos, por ejemplo, tiene que ver con esto, descubrir en el hombre ciertas tendencias, capacidades, cualidades y fines, y los comportamientos buenos, los comportamientos éticamente valiosos, positivos, son los que permitan a la persona llegar a la plenitud de estas cualidades, potencias o capacidades. Entonces, ecología del hombre, descubrir y respetar la naturaleza humana. ¿Dónde se funda la antropología cristiana? Génesis 1:27. Dios creó al hombre a su imagen, varón y mujer los creó. Allí está el núcleo no solo de la creación, sino también de la realización vivificante, perdón, de la relación vivificante entre el hombre y la mujer que los pone en una unión íntima con Dios. Así se describe la relación con Dios, imagen de Dios, así también aparece íncito esta unidad entre lo masculino y lo femenino, varón y mujer creados simultáneamente. Y hay un párrafo que me parece de singular importancia, por eso lo quiero leer detenidamente y extenderme un poco más en el comentario. El sí mismo y el otro de sí mismo se completan de acuerdo con sus específicas identidades y se encuentran en aquello que constituye una dinámica de reciprocidad sostenida y derivada del Creador. El lenguaje puede parecer extraño, hay aquí quizás resabios o una huella del pensamiento, por ejemplo, de Edith Stein, con esta insistencia en el sí mismo, pero aquí quiero apuntar ¿por qué insisto en este párrafo? Porque se completan de acuerdo con sus específicas identidades. No estamos hablando acá de dos personas incompletas, sino que cada uno es completo en sí mismo y a su vez capaz de completar al otro y de ser completado por el otro sin renunciar a la propia identidad. Y por eso se van a encontrar en lo que constituye una dinámica de reciprocidad que está sostenida y derivada del Creador. El documento no se explaya en este punto, que a mí me parece que tal vez lo puedo esclarecer o al menos traerlo a colación. Y es que esta dinámica de la reciprocidad, de este completarse de acuerdo a la propia identidad, tiene su origen en el Dios trinitario, en el misterio de comunión interpersonal que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso entonces encuentra su reflejo en la diferencia, en la identidad del varón y de la mujer y en este llamado a estar el uno en el otro, a completarse recíprocamente. Entonces, las palabras bíblicas, nos va a seguir diciendo el documento, nos revelan que Dios, el Creador, en su sapiente diseño, es muy lindo que el documento utilice esta expresión, el diseño, a veces utilizamos designio y quizás nos suena raro y sin embargo son palabras similares, ¿no? Este creador, como un artista, ha asignado al hombre como tarea el cuerpo, su masculinidad y su feminidad. Qué interesante, el cuerpo como tarea. Se nos da y se nos da como tarea. Y que en esa masculinidad y feminidad le ha asignado en cierto sentido como tarea su humanidad, la dignidad de la persona y el signo transparente de la comunión interpersonal, en la que el hombre se realiza a sí mismo a través del auténtico don de sí. Este es sin duda uno de los párrafos más profundos y más densos, y es entonces que cada uno de nosotros, no solo en general, sino vos y yo, hemos recibido el cuerpo y hemos recibido la masculinidad y una feminidad. Dios, nuestro Creador, nos lo ha asignado de manera concreta y personal. Y entonces de este don surge la tarea de la humanización de lo que somos, en el reconocimiento de nuestra dignidad y también para aquellos que son llamados al matrimonio, especialmente, llegar a ser, a través del cuerpo, signo transparente de comunión interpersonal. Cuando los cuerpos de los esposos en el matrimonio se encuentran en el don total de sí, son un signo, son transparencia del don de sus espíritus. Entonces, la naturaleza humana, para superar cualquier fisicismo o naturalismo, se tiene que entender
a la luz de la unidad del alma y del cuerpo. Cuando hablamos de naturaleza humana, no nos estamos refiriendo solo al cuerpo, solo a lo biológico, sino todo lo contrario. Nos estamos refiriendo a la persona completa en esta dualidad unificada de ser cuerpo y alma, espíritu encarnado, cuerpo espiritualizado, en la profunda unidad de sus inclinaciones de orden espiritual y biológico, así como de todas las demás características específicas necesarias para alcanzar su fin. Por eso decíamos que tal vez el error esencial o la raíz de todo lo que viene después y que tiende a distorsionar al hombre en la ideología de género es el dualismo antropológico. Nosotros proponemos, en cambio, una visión profundamente unitaria, que en el fondo responde también a la experiencia que todos tenemos de la unidad del cuerpo y alma. En esta totalidad unificada se integra la dimensión vertical de la comunión con Dios y la dimensión horizontal de la comunión interpersonal. Amor a Dios, amor al prójimo, van a ser el núcleo de la enseñanza de Cristo, el mandamiento, pero en el fondo lo que revelan es la naturaleza humana. Hemos sido creados para la comunión con Dios y para la comunión interpersonal. Ambas se dan a través del cuerpo y ambas se dan a través de nuestra identidad masculino-femenina. Y aquí entonces el documento introduce un párrafo del Papa Francisco sobre la madurez de la identidad personal, que es muy interesante. Entonces, se nos ha asignado la masculinidad o feminidad, pero a la vez que lo recibimos como don, lo tenemos como tarea. Y dice el documento, la identidad madura en el momento en que está abierta a los demás. Porque en la configuración del propio modo de ser, femenino o masculino, no confluyen solos factores biológicos o genéticos, sino múltiples elementos que tienen que ver con el temperamento, la historia familiar, la cultura, las experiencias vividas, la formación recibida, la influencia de amigos, familiares y personas admiradas y otras circunstancias concretas que exigen un esfuerzo de adaptación. Es muy interesante que en los debates sobre la ideología de género se acusa a quienes no estamos de acuerdo de biologicismo, como que nosotros solo le diéramos importancia a lo biológico. Y eso es falso. Nosotros reconocemos con toda claridad la influencia de la cultura, de la educación, de la familia. Justamente tenemos una mirada complexiva. Es naturaleza más cultura. La ideología de género dice todo es cultura. La biología no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia. De hecho, dice luego el documento, aquí cita a Benedicto XVI, para la persona humana es esencial el hecho de que llega a ser ella misma solo a partir del otro. El yo llega a ser él mismo solo a partir del tú y del vosotros. Está creado para el diálogo, para la comunión sincrónica y diacrónica. Y solo el encuentro con el tú y con el nosotros abre el yo a sí mismo. De nuevo aquí encontramos también en palabras de Benedicto XVI una asunción, un reconocimiento de algunos elementos muy interesantes de la fenomenología, por ejemplo, o del pensamiento personalista contemporáneo. Pero, ¿qué fuerza tienen estas palabras? Solo el yo llega a ser él mismo a partir del tú y del vosotros. Solo en el encuentro con el tú y con el nosotros se abre el yo a sí mismo. Nos reconocemos, nos descubrimos, esto lo van a decir de muchas maneras, prácticamente todas las escuelas psicológicas, que la identidad siempre se da en la relación. No me podría conocer a mí mismo si no estuviera en comunión y relación con otros. Sin embargo, la persona no se diluye en sus relaciones. La persona tiene una densidad ontológica, metafísica, que es previa y que subsiste incluso cuando por algún motivo no es capaz de relacionarse. Entonces, esta identidad y esta raíz metafísica también incluye la diferencia sexual. Por eso dice en el punto 34, hay que reiterar la raíz metafísica de la diferencia sexual. De hecho, el hombre y mujer son las dos formas en que se expresa y se realiza la realidad ontológica de la persona. Es decir, no existe la persona sin modalización sexual. O es persona masculina o es persona femenina. No existe una persona no sexuada.
Entonces, esta es la respuesta antropológica a la negación de la dualidad masculina y femenina, desde la cual se genera la familia. Por eso Benedicto XVI va a hablar de que cuando se borra esta visión ontológica, metafísica de la diferencia sexual, queda una persona abstracta que después elige para sí misma una u otra cosa como naturaleza suya, como una especie de materia indeterminada, como una especie de tabula rasa, usando aquí una expresión de Aristóteles, de la cual nadie ha escrito y yo tengo que dibujar completamente mi naturaleza. Eso es falso, eso no es real y eso puede conducir verdaderamente al caos personal. Negando a hombres y mujeres su exigencia creacional de ser formas de la persona humana que se integran mutuamente, se llega luego a que tampoco existe la familia. Porque si lo masculino y femenino no son datos del ser, sino que son simplemente creaciones de la cultura, tampoco existe la familia. Y si no existe la familia, si no existe el matrimonio ontológicamente, tampoco la prole ya va a tener una relevancia tan grande. Ha perdido el puesto que hasta ahora le correspondía. Nosotros debemos redescubrir que entonces matrimonio y por lo tanto familia que se fundan en la diferencia sexual son realidades, ¿sí? Tienen una consistencia metafísica, una consistencia ontológica. No son solo elecciones, sino que hay una raíz que es previa, que viene dada como un don. Y los hijos que surgen naturalmente de esa unión forman parte de este núcleo esencial de la comprensión del hombre que llamamos antropología cristiana. En esta perspectiva, entonces, ¿qué es educar en la sexualidad y en la afectividad? Aquí se cita nuevamente al Papa Francisco. Es aprender con perseverancia y coherencia lo que es el significado del cuerpo. Aprender qué significa el cuerpo como visibilización, como símbolo de mi identidad. Esto en toda la verdad original de la masculinidad y feminidad. Dice el Papa, aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo, a respetar sus significados. También la valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente y enriquecerse recíprocamente. Qué importante entonces estas palabras, reconocer, recibir el cuerpo, respetar sus significados, cuidarlo. Son todos contenidos que nosotros también queremos proponer y estamos seguros que es importantísimo proponer desde lo que llamamos la educación integral de la sexualidad. Valorar el propio cuerpo, valorar mi masculinidad o mi feminidad, la masculinidad, la feminidad del otro. A través entonces de esta valoración que confluye luego en la riqueza recíproca, en el enriquecimiento recíproco, se da o se vive esta ecología plenamente humana. Así se puede reconocer el significado de la sexualidad, que abarca toda la persona, y de la genitalidad, pero siempre en el horizonte del don de sí mismo, que ya está íncito en el cuerpo y que se va a concretar luego en el matrimonio, como lugar donde se puede vivir plenamente. Qué importante esto, ¿no? Entonces, el cuerpo, la genitalidad, ya tiene en sí misma una intencionalidad relacional y comunicativa. Esto el Papa Juan Pablo II lo llamaba el significado esponsal del cuerpo. Está muy claro que la genitalidad expresa algo más profundo, expresa que el cuerpo humano ha sido creado como capaz de unirse a otro cuerpo y que de esa unión es capaz de surgir una nueva vida. Pero esto vamos a seguir hablando en el próximo video. Estos conceptos que acabo de compartir son un poquito difíciles quizás para aquellos que no estén acostumbrados al lenguaje, pero verdaderamente encierran una riqueza muy muy grande. Ojalá que nos pueda ayudar a todos a dar gracias a Dios, a reconocer, a elegir siempre vivir de acuerdo a esa dignidad hermosa como varones o mujeres que cada uno hemos recibido. Que Dios los bendiga siempre.